Escuchemos ahora el envío de los discípulos a llevar el Evangelio con el poder para combatir el mal y hacer presente el reino de Dios. De pie, por favor, y entonemos el aleluya. Aleluya. Dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y predican el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Esos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y esos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. No sé si ustedes han escuchado la expresión, como está tu cajón, está tu cabeza. ¿Lo han escuchado? Cuando llegan a su casa, por favor, lleguen y abran un cajón, el de su buró o ese cajón, y vean cómo está dentro. Si ven que está todo así, pues seguramente también está hacia adentro. Cuando empezamos a darle orden a lo exterior, le damos orden también, nos disciplinamos un poco para poner orden a nuestro interior. ¿Por qué presento esto? Porque la primera lectura del profeta Zacarías es lo que nos dice en otras palabras. La Jerusalén, el exterior, el templo, la ciudad es y representa el interior de cada uno de nosotros. Nuestra ciudad también representará lo que somos realmente. Es una de las ciudades más limpias del país. ¿Qué les parece? Y me parece que sí es cierto, ¿eh? Así es que espero que entre otras virtudes haya otras muchas más. Pero aquí el profeta, después de 70 años en Babilonia, que estuvieron exiliados, el profeta regresa con un pequeño grupo a Jerusalén y la ven devastada. Es un profeta llamado profeta de reconstrucción, junto con otros dos. ¿Por qué de reconstrucción? Porque le tocó a él regresar y la Jerusalén, la gloriosa Jerusalén, ya no hay nada. Han pasado 70 años, todo se acabó. El templo, no hay nada que hacer. Y lo importante no es iniciar, lo más difícil es volver a reconstruir. Y entonces ese pequeño pueblo que regresó dice: es imposible, no vamos a poder. Y entonces el ánimo viene abajo. Y la sorpresa es que este profeta empieza a hablar un lenguaje
que no embona con el lenguaje de su pueblo. Y empieza a hablar de lo que está por suceder. Y empieza a hablar un lenguaje de esperanza, de confianza, de seguridad, de belleza, que dicen, oye, ¿de qué Jerusalén estás hablando tú? Escuchemos la primera lectura. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de otras ciudades irán a ver a las otras y dirán, vamos a orar, vamos a Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? ¿De qué nos estás hablando? De la fe. La fe es la realidad de tocar lo que los sentidos todavía no nos presentan, de vivir una experiencia de aquello de lo que mis sentidos todavía no me dan un dato. La confianza y la seguridad, y así como no veo el viento, Abraham cuenta las estrellas. Abraham salió 3 de la tarde, pues ni las ves y menos las puedes contar, ¿verdad que no las ves? Pero el hecho de que no las veas no significa que no estén. Eso es la fe, la realidad que tus ojos, que tus sentidos no pueden tocar, pero que no por el hecho de que no los veas ni los toques, no significa que no estén. Y Zacarías, este profeta, está hablando de esto, es un hombre de fe, está tocando, está viendo ya un pueblo totalmente diferente a lo que los otros no pueden ver. No es una ilusión, queda claro. La fe no es una transformación para darnos consuelo. La fe es la luz que Dios permite al hombre para descubrir que dentro de la oscuridad existe también la luz que vence toda realidad, toda muerte, toda oscuridad. Por eso el profeta alcanza a ver. Y dice, entre otras cosas, vendrán de todas las lenguas extranjeras. Hace referencia, ustedes recordarán en el capítulo 11 del libro del Génesis, cuando aquel pueblo construye la torre de Babel, ¿se acuerdan? ¿Para qué la construyeron? Para subir al cielo, entrar al cielo y robarle a Dios lo que es de Dios. O sea, ellos sí creían en Dios, pero querían robarle a Dios lo que era de su propiedad. Y esa es la soberbia. Y Dios dice que vio a este hombre, a estos hombres, la soberbia de arrebatar, de robarle, y confundió las lenguas, y entonces los pueblos se disgregaron. Lo que sucede en la Jerusalén es que 10 hombres de cada lengua extranjeras vendrán nuevamente y le tomarán el manto al judío. Queremos estar contigo. Hombres extranjeros, hombres que no son del pueblo de Israel. Para nosotros esto es un lenguaje normal, pero para un judío no. El judío es excluyente. El pueblo de la alianza es el pueblo judío. Y si no eres judío, no te vas a salvar. Punto. Te tienes que hacer judío. Te tienes que hacer como nosotros para que goces de la salvación. La segunda lectura el día de hoy, hermanos, está tomada de San Pablo a los Romanos. Pablo está en el momento, podemos decir, de su ministerio, en el índice más alto, en el más apasionado. Es un Pablo que ha madurado, que ha vivido la experiencia de Dios, ya se enojó lo suficiente, ya lo persiguieron también, poco a poco ya no le tienen tanto miedo a Pablo. Es un Pablo que podemos llamar ya es místico, es un hombre que ya conoce a Dios, no solamente por lo que ha escuchado, sino por lo que ha vivido. Y Pablo nos habla sobre una realidad. Los judíos decían, solamente el judío que cumple la ley y los profetas se van a salvar. Así es que Dios, contigo, sin ti, si yo cumplo la ley, me salvo. Y entonces por eso Pablo le dice, ustedes están muy seguros, fariseos, porque cumplen la ley y se van a salvar. Pues nada, la salvación no se da por el cumplimiento de la ley. La salvación
se da cuando aceptas a Jesucristo como el Hijo de Dios que venció la muerte. En el momento en el que el hombre acepta a Jesucristo, entonces lo empieza a proclamar con los labios y lo cree en el corazón. Es lo que nos dice el día de hoy. Y esto es una revolución, porque entonces ya no es el cumplimiento de una ley, sino ahora es un regalo que Dios da. Y el regalo se lo da al que quieras. El pueblo judío tenía a Dios en su mano. Tú no puedes ofrecer la ley más que al pueblo judío. Y entonces Pablo viene a ofrecer la característica del cristianismo. No nos salvamos por las cosas que hacemos solamente. La salvación viene de aceptar a Cristo, de creer en el corazón y de invocarlo a través de la boca como el Señor. Hay que creer en el corazón y proclamarlo. Y quien acepta a Cristo, entonces prepárate, porque quien cree en Él no quedará defraudado. ¿Queda claro? No quedarás defraudado. Si tú aceptas a Cristo en el corazón, si tú le abres la vida a tu historia, Cristo dijo: yo soy la luz. Si tú permites que esa luz entre, por eso cuando hablamos de la luz como Cristo es, para el cristiano no hay oscuridad, no hay noche, porque tenemos suficiente luz. Y la noche que se presenta en las realidades del dolor, de la tristeza, del fracaso, de la enfermedad, de la pérdida de un ser querido. Nuestras noches, nuestras oscuridades no pueden vencer la luz, porque la luz viene a iluminar toda realidad. Los romanos tenían 3 dioses, los dioses Sol, desde Mitra, Sol y otro más. Pero ese Sol también tenía una limitación con la noche. Y Cristo se presenta a los primeros cristianos, es la luz que Cristo nos brinda, es una realidad que no tiene oscuridad. Y ante la oscuridad del cristiano tiene suficiente luz cuando permite que Cristo entre en el interior de cada uno de nosotros. El Papa decía, no hace muchos días, decía: no puede haber un cristiano triste, no puede haber un cristiano oscuro, no puede haber un cristiano en la oscuridad. Porque si eres cristiano, es decir, si tienes a Cristo, entonces tienes la suficiente luz para iluminar toda realidad. El fracaso, la tristeza, la angustia, el miedo, todas esas realidades, la pérdida de un ser querido, la lejanía de tus seres queridos, todo eso que representa en este mundo la oscuridad no tiene poder con la luz. Y la luz consuela porque ilumina la oscuridad. La luz fortalece. La luz te da la confianza. La luz transforma e ilumina tu camino para que no te vuelvas a equivocar. Ya te lastimaste suficiente. Ya viviste demasiado en la oscuridad. Bueno, pues ahora aquí está esta palabra que es para ti. Ahora dale la oportunidad a la luz verdadera de iluminar tu enfermedad. No es un juego, Todo el que cree en Él no quedará defraudado. No hay oscuridad que no pueda iluminar. Así de eso está, Y entonces, lo único que se necesita es aceptar al Señor, al único y verdadero Dios. El problema es que cuando estamos en la oscuridad, cuando viene el fracaso, cuando pierdes el trabajo, cuando te enfermas, cuando
entonces buscas otras lucecitas y te vas a buscar la luz en las cartas, a ver qué te dicen para mañana. O si no, te vas y te pones imanes y ahí andas como Robocop pegándote con todos los fierros sabidos y por haber. O si no, andas con o ajos o limones o una frutería total. Pero es mi seguridad. Entonces no esperes no ser defraudado. Lo único que te pide el Señor es que lo trates como tu Señor, no como un Dios entre otros dioses. Es el Dios único y verdadero. Es lo único. Arriesgarte, abandonarte a Dios. Por eso Dios no nos pide que seamos buenos para salvarte. Dios lo único que te pide es que seas santo. Y ser santo es abandonarte a Dios, a su amor, a su misericordia, a su luz. Y cuando te abandonas al Señor, entonces prepárate, porque no vas a ser defraudado. Pero, ¿cómo invocar a Dios si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si nadie les ha hablado de Él? ¿Y cómo van a hablar de Él si nadie los ha enviado? Qué maravilloso es cuando hemos tenido la oportunidad, al menos yo, de tener unos padres que depositaron desde muy pequeño la oración, la fe en el corazón de un niño que poco a poco fue esa semillita. Parece que los hijos no escuchamos nada, pero todo lo que siembra un papá, una mamá en el corazón del hijo, brota. Toda realidad. Es que no quieren escuchar hablar de Dios. Pues entonces, háblales de Dios. Porque eso de que mejor me callo, no, de política y de religión no hay que hablar. Y por eso los políticos hacen lo que quieren y el demonio hace lo que quiere. Pues no, tenemos que participar también y hablar de Dios. Porque un pueblo, un hombre sin Dios, es un hombre que no tiene luz, que no tiene esperanza. Vivir en la fe no solamente es esto, es como Zacarías, vivir en la fe. Yo ya estoy viendo mi casa, estoy viendo mi familia. Oye, tienes 11 años, pero tengo fe. Y un niño con fe puede construir su futuro, porque no lo hace solo o sola. Lo está haciendo con Dios. Las grandes cosas, hermanos, nuestras decisiones, no las tomamos a los 20 años. Las tomamos a los 11 o 12 años. Son los datos que nos presentan. Es un momento, no teníamos nada claro, pero en el fondo teníamos algo muy claro, que era la semilla y la vocación que Dios había puesto. Papá, mamá, háblale de Dios a tus hijos. No permitas que sean hombres sin futuro, porque se van a ocupar del presente. El presente los va a iluminar porque es muy padre, te ofrece muchas cosas. ¿Para qué? Para vaciarte, para ofrecerte placer, pero no felicidad, para ofrecerte un paliativo, pero no la vida eterna. Depositar, hermanos, la esperanza en el corazón. Por eso, papá, tienes la obligación de depositar la semilla de la fe. No va a hacer nada, no va a funcionar. Hace unos años, ayer les decía que en una ocasión me invitaron con un amigo de Matamoros. Tenía una amiga que tenía hoteles y la amiga lo invitó a pasar unos días en Villahermosa. Y me dijo, oye, ¿no quieres ir? Si nada pagado, pues yo voy. Y me subí también, me fui de vacaciones allá. La sorpresa es que llegó con
con nosotros llegó un amigo francés de la misma amiga de mi amigo. ¿Sí entienden más o menos cómo está la cosa? Si no, después les explico en la otra homilia. Pero iba mi amigo el sacerdote y yo, y llegó un francés que también era amiga de la amiga que nos había invitado. Yo ya no le entiendo cómo está la cosa, pero la cuestión es que... Pero este amigo francés supo que éramos sacerdotes y empezó a darnos por todos lados, que la iglesia, que los santos, que tú, que yo, que... Bueno, habló de Dios y habló de nosotros los curas, de todo lo que sabía. El día que nos fuimos de paseo, porque nos llevó a las ruinas, íbamos en la camioneta, en el carro, y una carretera muy pequeña, y la amiga, confiada, iba a toda velocidad, 160, en un coche flamante, ¿no? Y a lo lejos veo yo que se sube una camioneta viejita a la carretera. Y entonces a esa velocidad, y ver el carro delante de la camioneta vieja delante de nosotros, ya había tenido yo varios accidentes. Entonces vi la camioneta y me acuerdo que lo único que le dije a mi amigo es, agárrate, o sea, fue lo único que grité. Y esta amiga se va frenando el coche directo a la camioneta. Yo ya la veía la camioneta. Se oyó un grito en el carro. ¡Madre de Dios! El carro, por milagro y por gracia de Dios, se salió de la carretera, no pasó nada. Yo pensé que era el padre el que había gritado Madre de Dios. Era el ateo que iba adelante. Fue el que gritó Madre de Dios. No le digo lo que gritó mi compadre que iba al lado mío, porque parecía un borracho, ¿eh? Y le decía yo en broma, oye, si nos hemos matado, tú gritaste, yo grité, aquella gritó, pero nosotros nos hubiéramos quedado en el purgatorio y hubiera entrado este ateo. Sus últimas palabras hubieran sido Madre de Dios. La semilla brota cuando menos lo espera. La mamá de este muchacho, la abuela, algo le depositó allí, una semilla que no germinó y con un poco de agua brotó. Así es la semilla de la fe, así es la semilla de Dios. Los niños y los jóvenes parece que no quieren escuchar hablar de Dios, pero ¿saben qué? Cuánto lo necesitan en un mundo que está atacando los valores de la familia, de la amistad, de la sociedad. Hoy necesitamos hablar de Dios. Vivir en la fe es saber que si no tengo una cosa, Dios va a ser providente. Y entonces, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena noticia. Un hombre de fe, hermanos, siempre va a caer bien. Siempre. Porque tendrá la palabra para abrazarte cuando las cosas no van bien y decirte, no te preocupes. Esto no, aquí no termina tu historia. Y te podrá decir la palabra que llega al corazón. Así es la fe. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No quiero que hables de lo que yo he hecho con los demás solamente. Quiero que hables de lo que yo he hecho contigo. Date cuenta de cómo te he tratado. Dime si no te he tocado y te he ofrecido más de lo que te habías imaginado. El amor de Dios, hermanos, es descubrir lo bueno que ha sido contigo. No veas lo que ha hecho con los demás solamente. Ve cómo Dios te ha tratado de manera extraordinaria. ¿Por qué te comparas? Ve por todo el mundo y predica el evangelio. El evangelio no es un libro. El evangelio es la buena nueva, la palabra de Dios que está escrita en tu corazón desde antes de haber nacido.
Ahí está Dios. Te enfermaste, pero te dio un esposo que estuviera contigo. Te traicionaron, pero te dio una mamá para que te abrazara. Dígame si no es cierto que Dios se ha portado maravillosamente. No tenías nada y yo te di todo. Por eso, si crees en mí, entonces harás milagros porque te acompañarán. Arrojarás demonios en mi nombre, hablarás lenguas nuevas, no idiomas, lengua. Hablarás un lenguaje que no importa si el otro es de una o tal región. Yo me maravillo cuando estaba estudiando en Roma. Éramos 50 y tantos estudiantes, desde asiáticos, africanos, europeos. Todos lenguas diferentes. No hablábamos solamente el latín o el italiano o el inglés. Hablábamos el lenguaje de Dios. Y cuando alguien tiene a Dios, no necesita hablar. El 70% de nuestro cuerpo es el lenguaje corporal. Ustedes me dicen más, ahorita que están ahí, que calladitos. Ahí está uno porque tiene calor, o porque está cansado, porque te trajeron a fuerza, o porque el cura ya se pasó de los 20 minutos. Es tu cuerpo. Es muy fácil de descifrar. Lo peor de todo es que es un cuerpo que sigue hablando. Es el lenguaje. Y ese lenguaje que nosotros tenemos es para ofrecer la luz en este mundo, no la oscuridad. Y si bebes un veneno mortal, no te hará daño. ¿Les cuento un chisme? Cuando yo recién llegué ordenado, tenía 1 año de ordenado aquí en Saltillo, me mandaron a una parroquia. No sé si les he comentado esto. Y todas las mañanas el padre, ya era un padre adulto, todas las mañanas teníamos misa a las 7 de la mañana. Él celebraba la misa y yo confesaba, o yo celebraba y él confesaba, es decir, siempre estábamos. Y después al café. Entonces nos íbamos a la cocinita y nos íbamos al café. Era una cafetera de esas largas. Entonces, un día serví la taza y no quería salir. Y total que le quité la tapa a la cosa esta, la cafetera, le quité el filtro. Y luego adentro tenía las sorpresas que tenía una media, una bolsa, una media con mucho mugrero adentro. Entonces la agarro y la aviento y le digo, padre, ¿ya vio? Nos están embrujando. Era un trabajito, ¿no? Y el padre se le queda viendo y dice, con razón el café sabía medio extraño. Con esa tranquilidad. Le digo, padre, ¿nos están embrujando? Pues yo apenas estaba empezando en el mundo de esto. Y me dice, ¿estás confesado? Sí. ¿Recibiste la comunión? Sí. ¿No has escuchado que si beben un veneno mortal no te hará daño? ¿Se lo vuelvo a poner o se lo quito ya? No le entendí lo que me quería decir. Se lo pongo, pues si no, si tanta confianza, tampoco hay que buscarle, ¿verdad? Impondrá las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Esto es la fe, hermanos. La fe es la luz que ilumina toda realidad. Y a través de ti, el Señor puede tocar y sanar, consolar, reconstruir, expulsar al demonio. Nadie te hará daño. Ese es el mensaje del día de hoy. Aceptar al Señor, hermanos,
no es una doctrina, es una experiencia, es vivir una intimidad con el Señor. No le digas a Dios, quiero tener una experiencia contigo, porque lo vas a manipular. Tú pones las condiciones. Dile a Dios, quiero que tengas una experiencia conmigo. Deja que Él, que te ha buscado, te brinde la oportunidad de sorprenderte. Déjalo, dale la oportunidad y verás que la luz ilumina toda realidad. Venga lo que venga, estás preparado, estamos preparados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos.